Estamos entrando a capítulo 5, ya estamos en el capítulo 5 de Lucas. Estamos entrando al versículo 17, del versículo 17 al versículo 26 del Evangelio de Lucas. Y hemos estado viendo cómo Lucas nos viene narrando una serie de milagros que el Señor Jesucristo estaba haciendo. Y eso nos puede hacer a nosotros pensar que esa era la prioridad en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos puede hacer pensar que los milagros eran la prioridad de su ministerio, pero eso no es así. Jesús lo dijo, que Él había venido a predicar, que a eso Él venía. Y era necesario su predicación porque es necesario que nosotros entendamos que el perdón es nuestra primera necesidad. Podemos ver a Lucas brindándonos toda esa serie de milagros que Jesús hizo, pero eso no era la prioridad de Jesús. Lo que Jesús hacía es que en cada enseñanza, si era necesario efectuar un milagro para que su enseñanza tuviera apoyo en ese milagro, pues Él lo hacía. Pero no era porque eso fuera la prioridad en nuestro Señor Jesucristo. Y pensando en eso, vamos a pasar al pasaje que vamos a estar estudiando en esta mañana. Lucas capítulo 5, partiendo del versículo 17, Lucas nos dice lo siguiente. Aconteció un día que él estaba enseñando. Y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Lucas comienza brindándonos el escenario del relato que nos va a narrar y comienza hablándonos con relación al tiempo y al lugar. Dice Lucas, aconteció un día que él estaba enseñando. Si notan, Lucas no es específico en cuanto al tiempo, ni es específico tampoco en cuanto al lugar. A medida en que nosotros vayamos leyendo el texto, nos vamos a dar cuenta que Lucas está hablando de una casa. Pero el que más nos aclara esto es Marcos capítulo 2, versículos 1 al 3. Marcos 2, del 1 al 3 nos dice que entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Como ven, Marcos nos muestra claramente que se trataba del lugar, dice, en Capernaum, y que él estaba en casa. Da la impresión que Jesús estaba en la casa donde él habitaba, ahí en Capernaum, y que de ahí él salía a predicar a las sinagogas. Pero en esta ocasión él está ahí en casa y ahí está predicando. Es probable que la casa también sea aquella casa donde él sanó de una fiebre a la suegra de Pedro, o sea, la casa de Pedro. No sabemos, pero
El punto es que él estaba ahí en una casa. Nos menciona algo también Lucas con relación a lo que estaba sucediendo. ¿Qué hacía Jesús en esa casa en Capernaum? Dice el texto que él estaba enseñando. Como les decía, esa era la misión de Jesús. Ese era su ministerio, la predicación. Él no estaba ahí haciendo milagros. Él no estaba para hacer milagros ahí. Él estaba para predicar la palabra de Dios, porque era importante que nosotros conociéramos que el perdón es nuestra primera necesidad. Pero Jesús está ahí. Y con relación a la audiencia que estaba ahí, Lucas nos hace ver que la casa estaba llena, que muchos habían venido y algunos venían tal vez con la intención genuina de querer escuchar a Jesús y de poder aprender de sus enseñanzas. Pero tal vez otros venían por curiosidad. Ellos habían escuchado, Jesús está en casa. Ahí está aquel hombre que saca demonios. Ahí está aquel hombre que sana las enfermedades. Ahí está aquel hombre que controla los peces y los hace entrar en la red de los pescadores. Ahí está aquel hombre que limpia a los leprosos y sana su enfermedad. Es probable que ellos estaban ahí porque querían ver un milagro más del Señor Jesús. Pero hay un dato bien importante que Lucas nos muestra aquí con relación a la audiencia. Y es que habían dos grupos muy prominentes en ese lugar. Dice Lucas, había ahí sentados algunos fariseos y maestros de la ley, que habían venido de todas las aldeas, dice, de Galilea, Judea y Jerusalén. Y este dato sí es bien importante, porque estos grupos fueron los que causaron un conflicto ahí en ese lugar, porque se molestaron por lo que Jesús había dicho. Fariseos y doctores de la ley, dice Lucas, sentados, es decir, ocupando lugares de honor y preeminencia. Es seguro que las personas se miraban obligadas a respetarlos y a permitirles que entraran a esos lugares de preeminencia y que pudieran estar sentados escuchando la enseñanza del Señor Jesucristo, sentados como críticos para juzgar la enseñanza del Señor Jesucristo. Ahora, ¿quiénes eran los fariseos? Eran un grupo minoritario de separatistas
porque se separaban de todo. Se separaban de los gentiles, se separaban de los publicanos, se separaban de los pecadores y se separaban hasta de las multitudes que ellos decían: estos son unos ignorantes porque no conocen la ley. Estaban ahí también los maestros de la ley, conocidos también como escribas. Como ustedes pueden saber, el Antiguo Testamento originalmente se había escrito en hebreo. Y en tiempos del Señor Jesucristo no se hablaba el hebreo, se hablaba el arameo. Entonces, estos hombres eran los teólogos de su tiempo, que se dedicaban a copiar, a tomar el texto hebreo y lo copiaban, lo estudiaban, lo interpretaban y lo enseñaban. Así que Lucas dice que en medio de esa audiencia estaban estos grupos y habían venido de otras partes y lamentablemente no habían venido con aquella actitud humilde de aprender, sino habían venido con la actitud y el deseo de criticar y condenar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que Jesús, a esas alturas, Él ya había alcanzado una gran popularidad y probablemente eso les causaba celo a estos hombres. Y esto provoca envidia en ellos. Con relación al escenario también, Lucas nos da un detalle más. Aquí nos dice Lucas que Jesús tenía el poder para sanar. Jesús estaba ahí con el mismo poder y la misma disponibilidad de seguir ayudando a la gente, pero el terreno estaba listo para un conflicto. Por un lado estaban estos escribas y fariseos que venían a destruir, y Jesús, por otro lado, estaba ahí, pero con un deseo de sanar y de ayudar. De manera que ese es el escenario, y es entonces en ese escenario donde acontece la presencia de 5 hombres con una fe extraordinaria por el gran esfuerzo, el gran sacrificio que ellos hacen, que al ver las multitudes y ver que no pueden entrar a esa casa porque estaba tan llena, hasta la puerta, dice Marcos. Ellos ven el problema y a pesar de eso ellos no se desaniman y hacen algo por lograr estar frente al Señor Jesús. Y aquí es donde Lucas nos habla de la fe de los 5. El paralítico y sus 4 amigos. Esto lo describe Lucas del versículo 18 al 20. Y vamos a leer
los primeros dos versículos para comenzar, el 18 al 19, y dice: y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Lo primero que se aprecia aquí es que hay un enfermo. Y para el enfermo Lucas usa un término. Era, dice, un paralítico. Una persona que no podía moverse, no podía caminar. Y debido a esa condición, él llegó a la escena acostado en una camilla, ayudado por 4 hombres, los amigos de este paralítico. Este texto no nos dice qué relación tenía este paralítico con estos hombres, pero es obvio, es claro ver que ellos eran unos buenos amigos por el esfuerzo que ellos hacen, el sacrificio, y es más, hasta el riesgo que se tomaron de tener que subir a esta persona hasta el techo de la casa, romper el techo y poder presentar a este hombre frente a Jesucristo. Estos hombres, dice Lucas, trataron de meter al paralítico en la casa y llevarlo y ponerlo frente a Jesús, pero eso no fue fácil para ellos. Ven el obstáculo y lo que hacen es subir al techo de la casa, abren un boquete y por ese hueco meten al paralítico en su camilla y lo ponen exactamente frente a Jesús. Eso nos lleva al versículo 20. Cuando Jesús vio ese esfuerzo que ellos hicieron, al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Qué esperaríamos nosotros de qué era lo que Jesús iba a hacer en ese momento? El paralítico está ahí. ¿Y qué es lo que debía haber hecho Jesús según nuestra lógica? Levantar al paralítico. Pero Jesús no hace eso. Lo que Jesús hace es: tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque Jesús sabe que el perdón es nuestra primera necesidad. Pero hay otra pregunta también con respecto a esto. Si ustedes notan, Jesús no dice sus pecados son perdonados dirigiéndose a los 5. Él solo se dirige al paralítico. Jesús
Cuando ve que ellos entran, él vio que detrás del esfuerzo había fe, pero no solamente en el paralítico, sino en los 5. Dice el texto, vio la fe de ellos. Hermanos, pero si vio la fe de ellos, ¿por qué no les dijo sus pecados? Solo se dirigió al paralítico y le dice, hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué hizo eso Jesús? Porque la fe del paralítico iba un poco más allá de la fe de sus amigos. Sus amigos seguro que estaban pensando en Jesús como aquel hombre sanador, aquel que sanaba toda enfermedad. Y dijeron, este hombre lo va a sanar. Y sí, tuvieron fe, pero en Jesús como un sanador. Pero en cambio, el paralítico pudo ver más allá de eso. Él vio a Jesús no tan solamente como un hombre que podía sanar, sino también como el que tenía el poder para perdonar. Y eso nos indica que este hombre, la fe que tuvo en Jesús, era esa fe que solo proviene de Dios. Este hombre seguro, al estar frente a Jesús, se vio que no era digno de estar ahí. Seguro que en el corazón de él surgió aquel arrepentimiento de que él no podía estar frente a aquel hombre que era puro, perfecto. Él no era digno de estar ahí. Una fe intensa y profunda que aún probablemente aquellos 4 amigos no habían logrado experimentar. Cuando ese hombre se vio ante Jesús, pudo ver una parálisis mayor en él. Pudo ver su pecado. Y hermanos, Jesús, para perdonarlo, tuvo que ver arrepentimiento en este hombre. En Hechos 3:19, el apóstol Pedro dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Para que Jesús pudiera perdonar a ese hombre, seguro que ese hombre estaba arrepentido de su pecado. Los demás habían llegado, pero con aquella fe de que este hombre sanaba, este hombre miraba a Jesús como aquel que podía perdonar sus pecados. Este hombre se sintió indigno, se sintió pecador y vio a Jesús no solamente como aquel que podía sanarlo, sino como aquel que podía perdonar sus pecados. Y Jesús
escuchó el clamor de este hombre. Ahora, en el texto no vemos ni una tan sola palabra que él diga. Ni él ni sus amigos no profirieron ni una tan sola palabra. Pero Jesús vio su corazón. Porque en el versículo 22, como vamos a ver, Jesús puede ver los pensamientos del corazón. Y Jesús vio el clamor de este hombre y lleno de ternura le dijo: tus pecados te son perdonados. Y con esto Jesús mostró una vez más que antes de una sanidad física, lo más importante es la sanidad del alma. La sanidad del alma. Eso es lo más importante en esta historia aquí que Lucas nos está mostrando. Lo más importante ahí no es el milagro que Jesús va a hacer. Lo más importante en esta historia es el perdón que precede al milagro. Hermanos, la enseñanza en todo esto es que lo primero que hay que hacer para curar la miseria en las personas, en los hombres, es purificarlos. Y el primer paso hacia eso es asegurarnos del perdón divino en esta persona. Todos los demás intentos para librar a una persona de sus problemas, de sus dificultades, el primer paso que debemos de dar es curar esa herida profunda que es la parálisis espiritual del hombre, la parálisis en su alma. Jesús había mostrado autoridad. Él había hecho muchos milagros. Y con esa autoridad Jesús le dice al paralítico: tus pecados te son perdonados. Pero es ahí, en ese momento, que vemos la reacción de ciertas personas. ¿Quiénes estaban ahí en la audiencia? ¿Quiénes estaban? Los fariseos y los escribas. Y es ahí cuando Jesús viene y le dice al paralítico: tus pecados te son perdonados. Cuando vemos la reacción de los fariseos y los escribas contra Jesús en el versículo 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? El texto aquí nos está mostrando que estos hombres se ofendieron cuando escucharon que Jesús dijo: tus pecados te son perdonados. Los fariseos y escribas, dice Lucas, comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? Cuando Lucas usa esa palabra, cavilar,
Hermanos, lo que Lucas nos está mostrando es que no es que estos hombres tuvieron el valor de hablar y de decir, de expresar, de exteriorizar palabras y decir lo que estaban creyendo. Es que así son los religiosos hipócritas, que solamente están espiando la libertad cristiana, pero no se atreven a hablar, sino que lo que hacen es cavilar. Y esa palabra cavilar significa que ellos estaban hablando, pero en sus corazones. Estaban teniendo pensamientos en sus corazones, estaban murmurando. Y en medio de ese cavilar, ellos vienen y acusan al Señor Jesucristo como un blasfemo. Pero ellos no proferían ni una palabra. Todo era en sus corazones. Una cobardía, una hipocresía. Pero estaban pasando por alto lo que dice el versículo 22. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? Jesús puede ver el corazón. La palabra de Dios dice que Jesús puede ver tus pensamientos y saber qué es lo que estás pensando y qué es lo que estamos deseando. De manera que ellos decían: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Pero qué es una blasfemia? Una blasfemia significa no solamente hablar palabras con el deseo de dañar o palabras injuriosas contra Dios, sino que a la vez incluye el hecho de que el hombre asuma el honor que solo a Dios le corresponde. Lo que estos hombres estaban diciendo: este Jesús se está atribuyendo cosas que solo a Dios le corresponden. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?, decían. El punto es que ellos estaban acusando a Jesús de ser un blasfemo, porque Jesús decía que Él podía perdonar los pecados de aquel hombre. Pero ellos decían: solamente Dios tiene la potestad de perdonar pecados. Y la pregunta ¿es cierto eso? ¿Es cierto? Sí, es cierto. Ellos estaban diciendo la verdad. Pero entonces, ¿dónde estuvo su problema? ¿Dónde estuvo su problema con decir esto? En la conclusión de su razonamiento. Ellos estaban diciendo: solo Dios tiene el poder de perdonar pecados. Jesús dice que Él puede perdonar pecados. Conclusión: Jesús es un blasfemo.
Eso es lo que estaban diciendo. Pero en esa conclusión hay un problema. Y es que no es la única conclusión posible. ¿Cuál era la otra posibilidad? Solo Dios puede perdonar pecados. Jesús dice que Él puede perdonar pecados. Conclusión: Jesús es Dios. Y ese fue el problema, hermanos. Estos hombres miraban a Jesús como un hombre cualquiera. Pero Jesús lo que les estaba mostrando con eso es: yo soy Dios. O Jesús es un hombre cualquiera, o Jesús es Dios. Y yo quiero preguntarle, ¿quién es Jesús para usted? ¿Cuál es su conclusión con respecto a Jesús? Ahora bien, Jesús escuchó los pensamientos de ellos. Así que, ¿cómo respondió Jesús ante estos cuestionamientos? La respuesta de Jesús la vemos en los versículos 22 y 23. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué hablan en sus corazones? Les dice Jesús. Y no crean que Jesús les está preguntando porque Jesús no supiera qué era lo que estaban pensando. Ya vimos que Jesús conocía los pensamientos en sus corazones. Probablemente Jesús lo que está haciendo es brindándoles una oportunidad para que estos hombres reflexionen y piensen y puedan arrepentirse de su pecado. Pero para estos hombres, Jesús debía demostrar por qué decía eso. Y es que las frases "tus pecados te son perdonados" y "levántate y toma tu lecho" son fáciles de decir. El cumplimiento de ellas era lo que era imposible para un hombre. Y estos prácticamente le están diciendo a Jesús: pero eso no se puede ver. ¿Cómo podemos saber que eso es verdad? Y es por eso que Jesús les hace la pregunta: ¿qué es más fácil decir "tus pecados te son perdonados" o decir "levántate y anda"? O sea, Jesús les está haciendo la pregunta: ¿necesitan una prueba de que en realidad los pecados les han sido perdonados a este paralítico? ¿Necesitan ustedes una prueba? Y es ahí donde viene la demostración visible de su respuesta, versículos 24 al 26. Y les dice explícitamente: pues para que sepáis, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y quiero detenerme ahí. Noten algo. Aquí Jesús usa un título para referirse a Él mismo. Para que sepan
que Él es la deidad, que tiene potestad para perdonar pecados. Y el título que usa es el Hijo del Hombre. Ese es el título que nosotros vamos a ver y vemos en los evangelios, que frecuentemente se utiliza con referencia a la persona de Cristo. Y Lucas 25 veces lo dice, el Hijo del Hombre. Pero ¿de dónde viene ese título del Hijo del Hombre? Eso venía de hacía 555 años antes de Cristo. Los invito a que busquen en su Biblia Daniel, capítulo 7, versículo 13 al 14. Daniel 7, del 13 al 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Dice Daniel que en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿Y quién era ese hijo del hombre según el texto aquí en Daniel? Era alguien al cual el anciano de días le da autoridad. Autoridad, una autoridad eterna, dice, porque su reino no tiene fin. Y una autoridad universal, porque se la dio para que todos los pueblos le sirvieran. Jesús, hermanos, no es simplemente un hombre. Jesús es el Hijo del Hombre. Es aquel personaje o aquella persona a la cual Dios le dio toda potestad, toda autoridad. Y hermanos, claro, ¿cómo Él no va a tener autoridad para perdonar los pecados de este hombre? Y sigue diciendo Lucas en su relato, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Toda autoridad a Jesús le fue dada. Toda autoridad, de manera que su palabra fue suficiente para levantar al paralítico. Aquel hombre que había entrado por el techo de aquella casa pudo salir por la puerta. Aquel hombre que entró a esa casa cargado por sus amigos, ahora sale cargando su camilla y se va para su casa glorificando a Dios. Con solo la orden de su palabra, el paralítico se levantó. Y este hombre pudo ver que él fue sanado de su parálisis física.
pero también fue sanado de su parálisis espiritual. Él pudo ver el perdón de Jesús y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Todos, dice el pasaje ahí, como diríamos nosotros, se quedaron extasiados, asombrados. Esa palabra ahí, asombro, es la palabra éxtasis. Y es que se quedaron extasiados de ver aquel momento. Fueron testigos oculares de lo que pasó con aquel paralítico. De manera que el paralítico junto al resto de la audiencia glorificaron a Dios. Y nada se dice en cuanto a los otros. ¿Qué produjo todo esto en aquellos incrédulos? Pero sí se nos dice que tanto el hombre paralítico como el resto de la audiencia, de la multitud, dieron gloria a Dios. ¿Cuánta gloria le hemos dado a nuestro Señor por habernos levantado de esa parálisis del alma en nuestras vidas? ¿Cuánta gloria con nuestro testimonio le estamos dando a nuestro Señor? Un hombre o una mujer que verdaderamente han experimentado el perdón de Cristo, hermano, le dan gloria a su Señor mediante su testimonio. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú viniste con un propósito, y es la de mostrarnos el perdón que es necesario primero para nuestras vidas. Señor, gracias por dar tu vida por nosotros y perdonarnos con todo el poder y la autoridad que Dios Padre te concedió. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.